Bueno, vamos a empezar y vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente o con el que empezamos la semana pasada, que era venir y concluir que era el compilador como tal, ¿verdad? Un procesador de lenguaje que no hace más que analizar código, traducirlo de un lenguaje de entrada y su equivalente en lenguaje destino, ¿verdad? No es más que eso. Así que con base a ello vamos a desarrollar lo siguiente. Eh, Vamos a platicar de la evolución. Ya estamos en un punto en el que vamos a explorar los lenguajes de programación, pero no son tan nuevos como tal vez posiblemente alguien cree. Antes muchas veces se pensaba que una carrera de sistemas era algo muy futurista, decían, antes decía, es la carrera del futuro, decían cuando yo estudié o cuando yo estaba en el bachillerato y decían, nos hacían las pruebas para orientación vocacional y cosas así, nos decían, es que es la carrera del futuro. Y yo creo que desde ese entonces ya no era la carrera del futuro, era la carrera del presente. Lo que pasa es que en Guatemala pues siempre tenemos nuestra brecha de antigüedad muy marcada, pero al final es la carrera del presente, esto ya no es un futuro y lo vamos a ver en esta línea del tiempo. Tengo aquí una línea del tiempo que quiero que veamos. Esta clase tendría que ser como tal, la del, como tal, la de las fases del compilador, ¿verdad? Pero yo quiero que lo veamos como una línea del tiempo. Lejos de venir y explicarles a ustedes las aburridas fases del compilador, ¿verdad? Quiero que nos sumerjamos en estas épocas, estas etapas de la vida y podamos observar que como tal, el compilador y el lenguaje, por los lenguajes de programación han ido viajando a lo largo de ¿verdad? Han ido evolucionando en función del tiempo y podemos venir y observar que ha sido parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? El venir y ya programar. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con acá, vamos a ver dónde está. Aquí. Entonces, quiero centrarme acá. Ustedes van a encontrar algunos lenguajes así bien extraños, ¿verdad? Bien, que ustedes pues en su momento no han escuchado o cosas así, ¿verdad? En el cual pues eh, tal vez es la primera vez que lo van a escuchar. Yo también, ¿verdad? No quiere decir que yo esté aquí, no significa que yo conozco todo. Por ejemplo, acá pues tenemos un lenguaje 1944 que se menciona que es el primer lenguaje real de programación, ¿verdad? Permitía crear procedimientos que almacenaban trozos de código eh, que podían invocarse en una otra vez en operaciones rutinarias, ¿verdad? Eh, Tal vez son inicios de los lenguajes de programación que en sí no fundamentos como tal, que no eran tal vez 100% funcionales en máquinas. Aquí tenemos la arquitectura von Neumann, al final solo es una arquitectura, no es que digamos esto sea un lenguaje, pero yo quiero marcar unos hitos de la programación en, en este flujo, ¿verdad? Quiero marcar algunos hitos y el primer hito para mí es este. Obviamente, como les digo, esto es muy subjetivo porque al final yo solo soy, yo solo soy alguien que pues tiene tal vez un poco más de experiencia laboral o alguien que tiene un poco más de rodaje, pero pues al final no es que sea la verdad que lo que les voy a decir. Eh, entonces, solo permítame un momento. Bien, por ejemplo, el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador para mí es el primer hito de la programación como tal. ¿Verdad? Acá ya empezamos a observar nosotros la programación como un todo, ¿verdad? Como un lenguaje ya
salta, creo yo, de lo físico un poco más a lo lógico, ya salta, damos ese salto de venir y dejar temas netamente físicos, como eran los circuitos y todo ese tema, a temas como tal ya de, pues algo más, como les diría yo, tipado, ¿verdad? No, bueno, no tipado, sino que tipificado, que es al final algo ya programable y todo. Entonces, ensamblador es el primero. Para mí es el primerito de la programación. Y estamos hablando en el año, ¿qué año es? 1949, ¿verdad? En 1949 ya tenemos un lenguaje de ensamblador y esto es importante porque sienta las bases de los procesadores. Y si nos damos cuenta, los procesadores siguen teniendo su lenguaje ensamblador. O sea, no existe un procesador que no tenga el lenguaje ensamblador. No existe un procesador que carezca de este lenguaje. Por ejemplo, un Intel, una AMD o cosas así, siempre van a tener su lenguaje ensamblador. No, no quiere decir que no lo van a tener o que, o que van a prescindir de ello. No, para nada. Siempre van a tener su lenguaje ensamblador. Entonces, al final, al día de hoy, sigue siendo algo, una tecnología que sigue la vanguardia. Obvio, no estamos hablando del mismo lenguaje ensamblador. De aquí quiero que, que veamos un poquito y veamos y situémonos en la posición en la que estamos actualmente como estudiantes de una universidad, ¿verdad? Aquí ustedes van a encontrar mucha intervención universitaria, ¿verdad? A lo largo de los lenguajes. Por ejemplo, acá tenemos que fue hecho o nace en el corazón de la Universidad de Cambridge este lenguaje ensamblador. Al final, pues, no quiere decir que tal vez la universidad haya tenido una actividad muy, muy pasiva o tal vez activa. No lo sé, pero sí quiero recalcar que las universidades sí tienen una presencia muy importante en este viaje, ¿verdad? Las universidades siempre van a tener una presencia, como lo es acá, la Universidad de Cambridge. Aquí hay otro código corto, eh, menciona que fue el primer lenguaje de programación de alto nivel. Eh, mencionan que pues se implementó en sistemas grandes, ¿verdad? Como lo es aquí, pues el BINAC. Igual estos sistemas van evolucionando y en unas ocasiones ya se volvió mucho más comercial, como aquí en Guatemala. Uno de los que fue muy comercial fue la S400, pero fue muchos años después, ¿verdad? Estamos hablando de los años 70, 80, pero pues acá estamos en los 40 todavía, ¿verdad? Entonces, sí quiero que veamos este tema de la evolución, pero al final, pues, el lenguaje ensamblador es uno de los más, para mí es el que marcó el hito, el primer hito de la programación. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, si seguimos viendo en esta línea del tiempo, eh, aquí hay uno que se llama Superplan. Esto fue hecho en Alemania, si no estoy mal, si no veo ahí. Eh, Sistema A, ¿verdad? Entonces hay ahí en los 50 se empieza ya como una especie de boom de lenguajes, ¿verdad? Todos creo que están basados en su gran mayoría en Assembler, ¿verdad? Assembler viene o ensamblador viene y deja ahí un hito bien importante. Aquí vemos, eh, aquí vemos algo importante, me gusta la Universidad de Manchester, ¿verdad? Como les digo, las universidades están bien metidas en, en el desarrollo de lenguajes de programación en los 50. Imagínense esos estudiantes de los años 50. No sé si ustedes tienen sus papás o tal vez incluso abuelos, no lo sé, y nacieron en los 50 o tuvieron una infancia o una juventud en los 50. Solo permítanme un momento. Y no sé si ustedes se imaginan que en otros lados del mundo ya estaban haciendo lenguajes de programación.
¿verdad? Ya está, ya existían lenguajes de programación. En las universidades ya se hablaba de eso, mientras que acá todavía ni existía una ingeniería de ciencias de la computación o de sistemas, ¿verdad? Entonces acá pues vemos que en 1952 este que se llama Autocode pues se hizo en la Universidad de Manchester. Aquí podemos ver otro. Este es un lenguaje de IBM. Siempre vamos a ver estas grandes empresas tecnológicas y las universidades desarrollando lenguajes, ¿verdad? Siempre. Desde los primeros años de la programación hasta la actualidad, las grandes empresas tecnológicas y las universidades son las que desarrollan los lenguajes, ¿verdad? Entonces acá pues son lenguajes que pues van sin tanta pena ni gloria, ¿verdad? Aquí pues como me interesa este que es A, ¿verdad? Hay un A, después hay un B, después hay un C, o sea, al final pues nos ponemos creativos o poco creativos en la hora de ponerle un nombre a un lenguaje. Ahí si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un lenguaje muy robusto o el próximo lenguaje, ¿cómo le pusieran? Los leo, ahí pueden colocarlo en el chat mientras vamos contando la historia. ¿Cómo le pusieron a su lenguaje? ¿Verdad? Eh, Algol, Algorithm Language, fue desarrollado en 1950, 58, dice acá, pero bueno, para crear un lenguaje de programación independiente de la máquina, ¿verdad? Recuerden que aquí venimos de Assembler. Assembler es dependiente de máquina, ¿verdad? Porque ensamblador es todo el tema de la, como tal de la, como tal de la máquina, del procesador, de los registros, ¿verdad? Aquí ya pues estamos hablando ya que empiezan 10 años después, pero aproximadamente, ¿verdad? Después del 49 para acá, 10 años después ya empiezan los primeros lenguajes independientes de máquina, ¿verdad? Eh, Código de 3 direcciones, ¿verdad? Aquí está, hace unos 50 y 55. Estábamos en Algol, ¿verdad? Ahí Algol, COBOL, eh, así yo pusiera un lenguaje terminado, tal vez lo terminaría con OL, no estoy seguro, creo que es, ¿qué significa ese OL? No me recuerdo muy bien. Oriented Language, Oriented Language, C menos menos, syntax error, C más más más. Sí, al final ustedes van a ver ahí unos nombres que al final es así, ¿verdad? Ahí es así, no es que digamos exista algo bastante buscado. Eh, Comitran o Comtran es el precursor de COBOL. Fortran está aquí, Fórmula Translation, es Fortran. Eh, entonces ahí vamos viendo como que no hay mucha. eh, Aquí está Lisp. Antes Lisp se le decía que era el lenguaje de inteligencia artificial. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros llevábamos, bueno, yo creo que yo ya no lo llevé, pero eh, Merlot, Poritron, muchas veces nosotros, gracias, ahí, pues siempre están ahí invitados a ustedes. Si ustedes hicieran un lenguaje, ¿cómo le pusieran? Ahí me gustaría leerlos a todos. Bueno, entonces antes eh, la inteligencia artificial en la San Carlos era muy rústica porque el avance estaba muy rústico al final, ¿verdad? Ustedes pues ya tienen la ventaja de que están viviendo la inteligencia artificial en su gran apogeo y yo no esperaría menos de que cuando ustedes lleven inteligencia artificial les enseñen a hacer redes neuronales, ¿verdad? Entonces, pero pues cuando en su momento, cuando yo lo llevé, pues a nosotros nos ponían a hacer algoritmos de búsqueda automáticos, pues al final ese era lo más sencillo o lo más actual que se podía estudiar. Pero mucho más antes dicen que se enseñaba Lisp, porque este lenguaje era el que supuestamente iba a ser para la inteligencia artificial, ¿verdad? Obviamente, pues no fue un fracaso, pero no fue la realidad, ¿verdad? Porque actualmente Lisp creo que ya casi nadie ya lo usa. Y si se dan cuenta, esto nace en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el que se hace llamar la mejor universidad del mundo. Eh, entonces, pues, no creo que sea una burbuja. Yo creo que estamos viviendo, está en su apogeo y todos hablan de inteligencia artificial.
Hasta incluso hay quienes hablan unas barbaridades de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero no creo que estemos en una burbuja, pero sí en un apogeo muy, muy importante. Entonces, Lisp, pues, en ese entonces, pues, se alza como el lenguaje de inteligencia artificial en el 58. Interesante porque nace en la Universidad de Massachusetts. Como les digo, las universidades son un actor bien importante acá, en esta generación, en esta evolución de los lenguajes. Por ahí van a ver otros más, APT, hay varias veces. Fact. Diseñado por Computer Science Corporation, por contrato Richard, las empresas y todo. Vamos a los 60. Como les digo, esto sigue evolucionando. Estamos ya casi ya más de 10 años de que se creó Assembler, ¿verdad? Ya 10 años, tal vez en los 60 sí ya nacieron varios padres de ustedes, ¿verdad? O tal vez ya unos abuelos ya estaban más grandes y cosas así, ¿verdad? Estaban jóvenes sus abuelos. Y en esos 60 pues todavía no había carrera de sistemas, imagínense, no había sistemas todavía aquí en Guatemala y ya esto estaba en su mero apogeo, ¿verdad? Aquí está Basic en el 64, uno de los lenguajes que más tuvo impacto. Tal vez no fue un hito, porque pues ya vamos a hablar del hito, el segundo hito para mí de la programación, pero Basic es un lenguaje bastante importante, nace en el 64. Novol, como les digo, esa finalización de OL es bastante famosa, ¿verdad? Lo van a encontrar acá. OL, aquí pues Novol y todo, pues que al final era lo que había, ¿verdad? CPL, el precursor de C, bastante interesante. Eh, la Universidad de Cambridge, siempre, ¿verdad? Esto se hizo entre el laboratorio de la Universidad de Cambridge y la unidad de computación de la Universidad de Londres. Interesante esas colaboraciones, ¿verdad? Yo no sé por qué, si bien es cierto, tal vez nuestra ideologías entre universidades son diferentes, ¿verdad? Como la URL, pues es la católica, la UVG, pues es la universidad privada de prestigio, y nosotros, pues, somos la universidad pública del pueblo, para el pueblo y todo, pero al final yo no entiendo por qué no tenemos esas colaboraciones. ¿Verdad? A mí me gustaría en algún momento pues que podamos colaborar, ¿verdad? Entre universidades, cada universidad tiene que aportar lo suyo, puede aportar lo suyo. ¿Por qué no colaboramos? No sé, o sea, al final parece como si estuviéramos peleados y todo. Y si bien es cierto, estamos en una carrera, pues no significa que no podamos ganar todos, ¿verdad? Entonces, en una de esas colaboraciones, pues lo vemos acá, ¿verdad? Tal vez este fue en su momento, fue un granito, ahora ya murió, pero para ellos, ¿se imaginan? Para ellos fue un granito haber publicado un lenguaje de programación, el cual fue el precursor de C. Ahora ya vamos a hablar de C, pero como les digo, en las universidades está esta creación de innovación en lenguajes de programación, ¿verdad? Está en las universidades, no está en otros lados, sino que pues está en las universidades como tal. Bueno, entonces, vemos acá, ¿qué más vemos? JOS 1, idea, ¿verdad? Un nombre más difícil que el otro, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Este es en la Universidad de Edimburgo. En Europa, pues ya estaban bastante inmersos en esto, ¿verdad? Por cierto, Raspberry también nace en una universidad. Por si alguien ahí quiere estudiar la historia, pues Raspberry nace en una universidad también, ¿verdad? Entonces, solo permítame otro momentito. Entonces, pues vemos nosotros que como tal acá el avance de los lenguajes, pues eh, es bastante, va de la mano de las universidades y situaciones así, ¿verdad? Miren, Simula es un lenguaje de programación orientado a objetos en 1962. Fue el primero de este tipo que incluyó el concepto de clase. Como les decía, Java no fue el primer lenguaje orientado a objetos. Posiblemente fue el que lo hizo, lo hizo tendencia, por decirlo así, lo hizo famoso, ¿verdad? Pero pues no fue el primer lenguaje orientado a objetos.
los lenguajes siguen saliendo, salen bajo las piedras y todo. Logo, o gol, logo, o sea, al final pues ya no había tanta creatividad para hacer nombres. Pero en el 69, 20 años después aproximadamente de la creación de Ensamblador, al gol, un poquito más de creatividad, a solo le voltean las letras. Bueno, 20 años después de la invención de Ensamblador, para mí nace el segundo lenguaje o el segundo hito de la programación, ¿verdad? De la programación, de los lenguajes, de los compiladores, que es C. C es el segundo, para mí, el segundo hito, gran hito de la programación. ¿Por qué? Porque C viene y dice, bueno, yo voy a hacer un lenguaje más elegante. C incluye mucho y lo que incluye C, no sé si es el primero, pero sí lo incluye de buena manera en los brackets, ¿verdad? Esa forma tan elegante de programar lo incluye C. En criterio personal es el mejor lenguaje para mí es el mejor lenguaje, pero segundo, es la mejor forma de programar con brackets, ¿verdad? Me fascina esa forma. Todo lenguaje que no tenga esa sentencia me parece un poco rústico o no me gusta, pero C sí lo incluye, ¿verdad? Entonces, C nace en los laboratorios Bell, ¿verdad? Es el famoso laboratorios Bell, que fue tan innovador en su momento y nace ahí, ¿verdad? Tanto fue su auge, su apogeo, que el estudio de compiladores como tal, a partir de C, se centró en C, se centró en el funcionamiento de C, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos traduce de alto a bajo nivel, es el funcionamiento de C. Fase análisis léxico, sintáctico, semántico, código intermedio, es el funcionamiento de C, ¿verdad? Entonces, todos voltean a ver C. ¿Por qué? Porque C es el que revoluciona para mí, tal vez uno de los mayores hitos, si no es el mayor hito de la programación, es C, ¿verdad? Nace en el 69, ¿verdad? Si hay un C, es que porque un B, ¿verdad? Entonces ahí alguien puede decir que su próximo lenguaje va a ser D. Entonces, al final van ahí avanzando los lenguajes de programación y todo, pero pues ya aquí hay un hito bien importante de C. Y quiero hacer una pausa acá. Aquí está MATLAB, por cierto. Aquí sigue todavía los Dibol, Algol, Progol, todo lo. Miren esto. Progol, Prolog. Así bien creativos, ¿verdad? Para ponerles nombres. Eh, ¿Qué nivel este nombre? Bueno, entonces a donde quiero llegar con tantos lenguajes y todo, C mete un hito y todos nos vamos hacia C, ¿verdad? Y quiero también que pensemos en esto. ¿Cuál es el perfil del programador en estos momentos, en estos años? Las tortillas no compilaban. Entonces, ¿cuál es el perfil del programador? ¿Cuáles creen ustedes que es el perfil del programador? ¿Quién es programado? Ahí me lo pueden colocar en el chat. Porque, ojo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de programar en C, pero C no es un lenguaje tan sencillo. En C, imaginemos el C de ese año, porque ya obviamente, pues ya estamos hablando de casi 50 años después, que ahora pues C ya es diferente. Ahí Ronnie dice algo, eran matemáticos. Yo le quiero sumar algo todavía más. Eran científicos, casi 60 años de C, ¿verdad? Eran científicos, ¿verdad?
Para mí eran científicos. No cualquiera programaba. ¿Por qué? Porque acá todavía miramos, si bien es cierto, el lenguaje es más elegante, porque pues en los brackets de C, todos los han heredado Java, JavaScript, C, C Sharp, Go más o menos, por eso es que Go no mucho me gusta, pero pues más o menos, y casi muchos lenguajes heredan esos brackets de C, porque la forma de programar es tan elegante, pero ojo, en ese momento seguía existiendo manejos de registro de memoria, porque recordemos, en esos años nosotros no teníamos nuestros 8 gigas de RAM, nuestros 16 gigas de RAM, nuestro Core i7 de tal generación, tantos hilos, tantos núcleos, no. En ese entonces habían bytes de RAM, ni kilobytes, no, habían bytes tal vez. No, ni pasaban al mega todavía de almacenamiento posiblemente. Los procesadores eran muy, pero muy, muy, muy limitados. Y hacían unos sistemas, por cierto, tremendos, ¿verdad? Entonces, y eso es algo, ya vamos a platicar de ello cuando lleguemos a los años actuales, pero eso es lo que me gusta a mí de este punto en C, porque los que trabajaban acá tenían el cálculo exacto de los registros, de qué tenía yo en memoria, qué tenía que limpiar en memoria. ¿Por qué? Porque primero los recursos eran limitados y el lenguaje tampoco me lo permitía tanto desplazarme, ¿verdad? Entonces, como me mencionaba ahí Ronnie, eran matemáticos, tenían un fuerte conocimiento de matemática. Y ese es el perfil del programador. No era cualquier persona, ¿verdad? Entonces, SQL, don SQL nace en el 72, ¿verdad? Un genio este chavo que hizo este. No sabía que en Guatemala iba a tener otro, otro significado, pero un genio el que hace este nombre. Si hablamos de genio, este la sacó del estadio, va mucha. Así, que ponerle una letra, si le puedo poner las 3 letras, ¿verdad? A, B, C, listo, vámonos. Eh, Al final, pues, si nos damos cuenta, pues siguen estando las universidades ahí basados en el desarrollo de sistemas, ¿verdad? De estos lenguajes. Eh, Centro de Investigación de Xerox. Voy a sacar un lenguaje y se me CIA, ¿va? Y cosas así. Entonces, al final, pues, interesante cómo le ponen los nombres a estos chavos, ¿verdad? Bueno, siguen, pero pues yo creo que muchos de ellos nacen ya aquí está Pascal, por cierto. Si alguien programó en Pascal, creo que ya casi ya no se programa en Pascal. Eh, pero ellos ya vieron un hito que fue C, ¿verdad? Eh, Siguen los lenguajes, aquí ya no hay Rex en IBM. Eh, Vemos ahí, hay varios lenguajes, ¿verdad? Siguen saliendo los lenguajes, nos pasamos a los 80, creo que los 70 se ven muy opacados por el tema de C, porque pues al final sí C sigue dominando, ¿verdad? Vamos en los 80s, ¿qué hay de bueno en los 80s? Nace C++, ¿verdad? En los 80. Eh, mm, Sin pena ni gloria tal vez, pero sí nace C++. Objective-C también nace. Eh, me gusta ese nombre, la verdad, no sé si este lenguaje tuvo éxito, pero me gusta el nombre, Turing. Y Universidad de Toronto, ¿verdad? Entonces aquí creo que ellos no se preocupan si van a llevar compiladores en la carrera o no ven no se preguntan si van a usar compiladores en algún momento en la carrera, sino que pues al final innovan con eso, ¿verdad? Nunca sabe, tal vez ustedes crean un lenguaje y ese lenguaje será la próxima, el próximo estándar y pues ustedes lo puedan patentar y situaciones así, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Perl nace en el 87, también fue usado en su momento mucho Perl.
pero pues nace en los 80. Eh, Eiffel, como si nosotros le pusiéramos a un lenguaje tical, ¿verdad? Eh, Nace en los 80 y acá ya hay un bastante boom aquí. Aquí es donde está toda la pelea. Si ustedes no han visto la historia, eh, perdón, si ustedes no han visto la historia de Steve Jobs y de Bill Gates y todo, al final ellos eran compas, ¿no? Mucho. Steve Jobs y Steve Wozniak y todos, pues eran compas ahí. Y de los 80, pues estaba todo ese auge, ¿verdad? 70s, 80s, ellos eran unos maniáticos programadores de C en Basic y todo, ¿verdad? Eh, Nos pasamos a los 90 eh, y pues en los 90 hay bastantes, ay, ¿qué estoy haciendo? En los 90 hay lenguajes interesantes como lo es Python, el 91. Eh, Vamos a ver dónde fue creado, ¿no? En el Centro para las Matemáticas. No dice dónde fue creado. Ay, Dios, me salí. Python nace en el 91. En el 91 también nace Visual Basic, por si alguien programó en Visual Basic, pues ahí anda. Nace en el 91. Ojo, nace en el 91, pero no. Después fue que Microsoft lo compra, porque si se dan cuenta, el modelo de negocio de Microsoft, pues siempre ha sido comprar las cosas. Bueno, Ruby nace en el 93. Ruby siendo Ruby. A mí no me gusta Ruby. Ruby nace en el 93, mueren después y vuelve a nacer, pero ahí vamos a platicar de ello. Sin comentarios, va mucha. Sin comentarios aquí, ¿verdad? No voy a decir nada de este señor. JavaScript, y bueno, JavaScript está acá, pero aquí está el tercerito para mí de la programación. Y es este, Java. A ver, yo voy a exponer mis términos o mi punto de vista, perdón. Voy a exponer mi punto de vista. Al final puede ser muy subjetivo. Y quiero que ustedes me digan por qué para mí o por qué lo veo como un tercerito. Yo lo voy a decir lo siguiente. Introduce o masifica la programación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que yo estoy diciendo que masifica la programación o ayuda a masificar la programación? ¿Por qué ayuda a masificar la programación Java? ¿Qué incluye Java? Tal vez en su momento, pues, puede ser portable, sí, puede ser por la JVM, es una cosa un poco más, una ideología muy diferente del JVM, perdón, es portable, puede correr en cualquier parte. Sí, yo les voy a decir algo, porque aquí introduce el garbage collector. Las personas, los programadores, dejan de administrar la memoria tal y como lo hacían con C. Por eso pregunté, ¿cuál era el perfil de los programadores antes? Y me dijo, Ronnie, matemáticos. Pero ahora, ¿por qué? Porque necesitaba yo tener control de la memoria, porque tenía que yo venir y crear objetos, destruirlos y situaciones así de memoria, ¿verdad? Acá en Java ya no. Lo que pasa es que si nosotros ahora programamos en C, no tenemos la necesidad de administrar la memoria. ¿Por qué? Porque para un hola mundo, para una lista simplemente enlazada, nuestro procesador con no sé cuántos núcleos y que yo aquí, que yo allá, que mi compu gamer que saca lucecitas por el ventilador y que aquí, que allá, tiene tantos recursos que no le hace falta venir y limpiar la memoria. Pero en sí, antes sí tenía la necesidad y se sigue teniendo esa necesidad de limpiar memoria, ¿verdad? Mientras que Java ya lo trae incluido el garbage collector, ya es automático. Entonces Java viene
y es disruptivo con ese garbage collector, ¿verdad? Ya dice, bueno, jóvenes, el lenguaje lo puede hacer cualquier, la programación lo puede tomar cualquier persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya podemos venir y programar sin tener esos, en cuenta esos detalles de dónde están mis apuntadores, dónde está mi memoria, será que mi memoria ya se llenó. Entonces pasa a ser un poco más comercial, ¿verdad? A mi punto de vista. Tal vez Java no es el primer el lenguaje con garbage collector, posiblemente Java no es el primer lenguaje orientado a objetos, posiblemente Java no es el primer lenguaje híbrido, tal vez alguien ya tuvo la idea, pero con Java se masifica. Por eso el libro de compiladores sufre una segunda versión. ¿Por qué? Porque el libro, el antiguito, ¿verdad? El de toda la vida, vamos a ver si lo encuentro. Eh, Vamos a ver. Este, este es el que está basado en C, ¿verdad? Este. Magnífica portada. Esta es la mejor portada de cualquier libro, por cierto. No hay mejor portada que este. Pero tanto fue el auge de Java que sale la segunda versión del libro, esta. Y esta ya está basada en Java, en cómo funciona Java. Entonces, una de las diferencias de Java o de la primera versión contra la segunda versión del libro es que ya existe un capítulo o partes de de que se explica cómo funciona el garbage collector, porque el garbage collector no es más que una aplicación de compiladores. Entonces, vemos nosotros que Java es, para mí, es el tercer hito de la programación. Al día de hoy, considero que no existe un cuarto hito. Yo lo considero así. No existe un cuarto hito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien puede decir Python, no, porque Python ya nació. Lo que pasa es que en su momento, pues Python tuvo un segundo auge con el tema de la inteligencia artificial y TensorFlow y todo, pero en sí ya nació. El auge es como tal, lo ha venido a potenciar eh, todo este tema de minería de datos, de inteligencia artificial y cosas así. Así que no hay como tal, para mí, no hay como tal fuerte, ¿verdad? Que sea una tercera invención. Revolto, todavía siguen los bol acá en los 90 y ya estamos más para acá. Creo que ustedes todavía no hayan nacido, ¿verdad? Ya qué viejo me siento ya mucho. Bueno, eh, cuando yo empecé a dar clases, yo todavía le di clases a mis compañeros, porque yo empecé a dar clases a los 25 años, por ahí, a los 20, recuerdo, 26, a los 26 empecé a dar clases, porque yo cerré pensum a los 24, me gradué a los 25 y a los 26 empecé a dar clases. Y yo todavía me encontraba compañeros ahí que se habían quedado todavía y yo les di clase a muchos compañeros. Ah, pero ahorita ya ver que ustedes nacieron en los 2000, ya uno ya se siente viejo. Bueno, vamos a los 2000. Muchos de ustedes nacieron junto con estos lenguajes. Ahí colóquenme con qué lenguaje nacieron ustedes. Ahí tienen los años, más o menos colóquenme con qué. Aquí es donde les digo, Ruby vuelve a nacer. Eh, con Ruby on Rails, ¿verdad? Eh, estos nombres ya son muy de aquí, ¿verdad? Estos nombres ya son de estos años, ¿verdad? Eh, PowerShell, ¿dónde está PowerShell, mucha? No miro PowerShell. Por ahí debe de estar PowerShell, ¿verdad? No lo miro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Microsoft haciendo lenguajes que no necesitamos, ¿verdad? Scala está aquí. Ah, aquí está PowerShell, lo encontré. ¿Por qué no dijeron Cobra, mucha? ¿Por qué no dicen? ¿Qué dijeron PowerShell? Entonces, la masacre este nombre, mucha. Eh, Go nace en el 2009, ¿verdad?
¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pensado la persona? Dijo, yo voy a hacer un lenguaje que se llame Cobra. Qué nivel, bueno, sigue avanzando los años, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues tenemos eh, muchos lenguajes que tal vez todavía están jóvenes para ser eh, legendarios, por decirlo así. Go, pues uno de los que va por ahí bastante fuerte. Kotlin está acá, TypeScript nace en el 2012. Ya estamos hablando de lenguajes muy nuevos, ¿verdad? Pero pues al final todos son basados entonces, todavía están comiendo el auge de él, ¿verdad? De lo último. Acá, este es uno de los primeros lenguajes cuánticos, ¿verdad? En Q Sharp. Pero bueno, la computación cuántica no es una computación eh, tan habitual, ¿verdad? Así que no se ha masificado. Y termina nuestra historia, ¿verdad? Esta línea del tiempo pues ya está un poco atrasada, pero no he encontrado una más actual y pues tampoco no me han dado ganas de hacer una porque pues, sé que es un chanzal, son demasiados lenguajes, ¿verdad? Entonces en un momento pues me gustaría hacer uno, pero pues son demasiados, ¿verdad? Entonces, bueno, algo así va la historia y todo empezó desde los años 40, ¿verdad? Tenemos ya casi 90 años de programar, ¿verdad? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Casi más de 40 años, casi 90, ¿verdad? 80 y algo de programar. ¿Verdad? Eso, ¿quién lo diría? Que gente atrás no sé si ustedes han visto el Código Enigma, la película Código Enigma, eh, pero ¿quién lo diría que gente detrás de tubos al vacío, conexiones eléctricas y todo iban a ser los fundamentos de lo que hoy pues conocemos como programación y una carrera que parece que no tiene fin, ¿verdad? Día con día pues tenemos nuevas invenciones, nuevas cosas que hacer, muchas cosas ahí por hacer, ¿verdad? Entonces pues más o menos eso quería platicarles el día de hoy. Ir un poquito más lejos de la aburrida, de las aburridas generaciones de venir y explicarles. Al final, las generaciones de los lenguajes, ustedes lo pueden leer en el capítulo 1 del libro. El libro está ahí colocado en la universidad virtual, entonces ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Pero quería que viéramos, que nos situáramos, ¿verdad? En cómo ha venido evolucionando la tecnología y sobre todo los compiladores de la mano de los lenguajes de programación. Por cierto, la carrera nace acá en los 70s, por aquí, ¿verdad? En el auge ya de C, perdón, de Basic, ¿verdad? Y en el nacimiento de C. Para mí nacemos tarde porque, pues al final ya, si se dan cuenta, pues ya han pasado muchos años, ¿no? Ya han pasado muchos años. Pero pues ahí vamos nosotros. Entonces, eso pues quería explicarles el día de hoy. Lejos de la primera generación, que le decimos los lenguajes de máquina, la segunda generación, los lenguajes ya de registros, la tercera generación, los orientados a objetos y todo, como C, Java y todo. La cuarta generación le dicen los lenguajes de un fin común, como lo es SQL y cosas así. Eso lo puede leer usted. Y la última generación, pues le decían los orientados a inteligencia artificial, le decían, como Lisp y cosas así. Ustedes lo pueden leer ahí en su libro, por favor. Necesito que lean las generaciones de los lenguajes. Eso siempre se les pregunta en los exámenes. Pero pues, como les digo, para mí no tiene mucho chiste venir y platicarles de algo, sino que me gusta más ver cómo ha evolucionado los compiladores, ¿verdad? Porque al final, un lenguaje es otro compilador. Si ustedes ven una nueva versión de un lenguaje, es porque hubo cambios en el compilador, ¿verdad? No,
sea, no existe una versión del lenguaje, no existe una nueva algo de un lenguaje sin un cambio en un compilador, ¿verdad? Entonces, es importante eso, ¿verdad? Que veamos como tal los compiladores como algo fundamental de nuestra carrera de la tecnología. Luego, pues vamos a platicar un poco de la aplicación de los lenguajes, no lo vamos a terminar, pero sí vamos a platicar un poco de ello. La primera aplicación de un compilador es hacer lenguajes de programación, ¿verdad? Así como lo vimos en la línea del tiempo, los lenguajes de programación siguen saliendo y actualmente no lo dudo, siguen saliendo, siguen naciendo lenguajes, siguen las universidades estando en proyectos de programación fuertes, gruesos, así de venir y decir, son proyectos robustos y siguen ahí. Entonces, al final, es una de las principales aplicaciones, ¿verdad? No necesariamente la creación de un lenguaje desde cero, sino que también, por ejemplo, agregar parches, agregar funcionalidades. Java, pues por algo Java cambió su forma de publicación de versiones. Creo que ahora publica 2 al año, algo así me recuerdo. Yo, como no soy alguien Java, pues no estoy muy metido en ese mundo, pero pues al final es porque tiene nuevas versiones. PHP también tiene una comunidad muy fuerte. C Sharp, pues también siempre se anda publicando versiones. Entonces ustedes pueden abrir el core, ustedes pueden abrir pueden abrir el compilador y agregarle una funcionalidad. Detectaron algo que está lento, le detectaron algo que puede mejorarse, le detectaron un bug. Pues ustedes abren el compilador, lo resuelven a nivel de bajo nivel, lo envían a la comunidad y no se sabe, tal vez ese parche lo va a incluir en en la siguiente versión del lenguaje. Al final, pues, como les digo, no es venir y hacer algo desde cero, sino que con parches, pues también se puede venir y ver la aplicación como tal. El manejo de la memoria también, ¿verdad? Es una de las aplicaciones de los compiladores. Como les decía, pues esto va muy de la mano con el garbage collector. Eh, Cuando nosotros venimos, y ustedes lo van a ver, esperaría yo en el siguiente curso en la generación de código intermedio, van a estar llenando mucho los objetos de memoria, que es como tal el heap y el stack. Entonces, eso ustedes lo deben de limpiar. Un lenguaje como tal, pues no lo puede limpiar, pero ya como tal, un garbage collector sí. Así puede limpiar estos, estos, estas, estos, esta basura que deja, ¿verdad? Entonces, esa es aplicación de compiladores. Y eso está en el libro, por ahí está en el libro. Lo pueden buscar, el recolector de basura. Obviamente, pues nosotros no lo miramos, pero miramos muy poco. La verdad que nosotros estudiamos muy poco de compiladores, ¿verdad? Estudiamos muy poco de compiladores. Arquitecturas de hardware, y aquí me quiero detener un poco. Ustedes han visto, como les decía, procesador que nace con su assembler. Ese es fijo, jóvenes. Ese es fijo. Procesador que nace con su ensamblador. Entonces, nosotros antes había solo CPUs, ¿verdad? No sé si puedo hacer zoom, si no vamos a buscar acá. Eh, Antes nosotros teníamos CPUs nada más, pero ya por las necesidades de todo lo que ha ido evolucionando la tecnología y todo, pues ahora ya tenemos CPUs. Les voy a pasar esta imagen. Tenemos GPUs, NPUs y TPUs. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia, bueno, el CPU es escalar, ¿verdad? Es un escalar, algo que no tiene dirección, ¿se recuerdan? Básicamente solo es de una dimensión, es escalar. El GPU es vectorial, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes se recuerdan que hubo una crisis de las tarjetas gráficas que se dispararon el precio, ¿verdad? Estaban carísimas, ¿verdad? Era por lo mismo. ¿Por qué? Porque el procesamiento de las GPUs para inteligencia artificial y operaciones matriciales, como puede ser criptografía o Bitcoin, es mayor que el de un CPU. Entonces, está mejor preparado una arquitectura GPU para ese tipo de procesamiento. Entonces, por eso es que están muy caras.
porque había más demanda y había poca oferta. Entonces se disparó. Entonces, ¿por qué? Porque es vectorial, ¿verdad? Es vectorial. Entonces, pues al final, cuando hablamos de estas arquitecturas, pues no estamos hablando más que todos tienen su lenguaje ensamblador en su momento, ¿verdad? No es que solo, le conecto algo físico y ya funciona solo así, no. Tiene que haber un puente entre lo programativo y lo físico, que en este caso es el ensamblado. Aquí tenemos dos más. Vamos a platicar primero el TPU. El TPU es una arquitectura creada por Google y es lo que sostiene TensorFlow y todos los aceleradores de inteligencia artificial. Ustedes no pueden llegar a a un Intelaf y decir, bueno, deme un TPU, o sea, eso no se puede, definitivamente no se puede, pero sí tiene ya su propia arquitectura Google, ¿verdad? Con un TPU. ¿Qué es la diferencia con el TPU? El TPU, si lo quieren ver así, ya es matricial. Si el CPU era vectorial, perdón, escalar, el GPU es vectorial, el TPU es tensorial, es tensores. El tensores no es más que una matriz con muchas dimensiones, ¿verdad? Es como un cubo. Entonces, pues, es así, ¿verdad? Ya aquí ya platicamos de manera muy eficiente su forma de que trabaja. Pero también tenemos otro, que es el NPU. Esto está desarrollado para optimizar operaciones neuronales, ¿verdad? Como tal, pues redes neuronales, las operaciones matemáticas que está detrás de la red neuronal y todo, ¿verdad? Entonces, pues lo vemos ahí metido en todo los unidades de procesamiento, pero estos no vienen solas, jóvenes. Estos vienen con un desarrollo a nivel de arquitectura y a nivel de su lenguaje como tal de programación. En este caso, en ensamblador, ¿verdad? Entonces, jóvenes compiladores lo vamos a ver en todos lados, ¿verdad? Nace un nuevo procesador, no crean que viene solo. Hubieron ingenieros de compiladores ahí desarrollando el nuevo ensamblador, haciéndoles ajustes y listo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada procesador viene con su ensamblador, ¿verdad? Entonces, hay muchos ingenieros de compiladores haciendo estos temas. Bien. Otro tema que también es aplicado a los compiladores es el paralelismo. Por ejemplo, ¿cómo nosotros hacemos esto? Pues a simple vista, y por eso digo yo, el ser humano es tan sensacional, es la cúspide de la creación, el ser humano, porque nosotros ya no, ahí les puse uno más uno más uno en el chat. Nosotros no tenemos necesidad de venir y crear toda una estructura. Aquí ya sabemos que es 13 el resultado, lo sumamos de manera paralela, por decirlo así. Pero la computadora, ¿cómo suma? ¿Alguien me puede decir cómo suma la computadora esta operación que coloqué ahí en el chat? ¿Cómo lo suma la computadora? Me lo pueden poner en el chat si quieren. ¿Cómo suma ese uno más uno más uno? Suma así. Correcto, así. Uno más uno, dos. Más uno, tres. ¿Verdad? Nosotros podemos decir, ay, pero qué obvio. Es que la computadora es tonta, jóvenes. La computadora solo es una máquina. No es inteligente. Simula una inteligencia, sí, pero sigue siendo tonta, ¿verdad? La computadora jamás va a ser inteligente. La computadora simula inteligencia, pero no es inteligente. Entonces, para que nosotros algo tan obvio como uno más uno más uno es 3, para la computadora tiene que hacer esto. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. Es 3. Lo que pasa es que lo hace muy rápido. Lo que pasa es que tiene otra capacidad, pero no significa que sea inteligente. ¿Qué pasa? Hay arquitecturas de software, perdón, de hardware, que ya permiten hacer operaciones paralelas. Y yo les quiero aquí colocar, si ustedes en su momento tienen no les voy a decir que lo compren ni nada, pero si ustedes tienen los recursos, quieren explorar algo, una Raspberry Pi 4, es tiene un procesador, pero tan, pero tan sensacional que el procesador de Raspberry Pi 4 es uno de los que logra el paralelismo.
No es que ustedes programen y ya todo va a ser paralelo, es una programación distinta, pero logra el paralelismo. A nivel de multiplicación, sumas, restas, puede ser paralelo. Y es tan genial ese procesador que trae la Raspberry Pi 4, que es un Cortex, una ARM Cortex A72. Ese es el procesador de Raspberry Pi 4. Y ese modelo de procesador de Raspberry, sobre todo los ARM, mejor dicho, no de Raspberry, sino que el ARM es el que copia o se basa, no sé si copia, se basa, los M de Mac, M1, M2, M3, M4, están basados en esto. Y eh, es por eso que los procesadores de Mac son tan buenos, porque están basados en este procesador de los ARM, Cortex A70 y algo para arriba, porque estos procesadores son tan buenos. Obviamente los ARM son procesadores chiquitillos, son muy pequeños, son para Raspberry, son para IoT, tal vez, no sé si teléfonos tendrán, pero son muy pequeños, son para dispositivos pequeños. Mientras más pequeño, pues necesito optimizar tiempo, por eso es que son paralelos. Pero Mac dice, bueno, yo tengo plata, tengo plata, lo que a mí me sobra, entonces yo no sé si me baso, no sé si copio el modelo y lo implemento a gran escala. Por eso esos procesadores de Mac son tan buenos. ¿Por qué? Porque incluso también los de Mac también tienen ahí, permiten paralelismo. No les voy a decir que se compren una Mac, porque pues no es el caso. Pero si ustedes tienen en algún momento, algún punto de la carrera, pueden comprar una Raspberry Pi 4, sensacional. Ese es un bellísimo procesador, se pueden hacer buenísimas cosas, explórenlo, sean curiosos, no solo quédense ahí con la plaquita, sino que pues, si en algún momento lo pueden comprar. Les digo la 4 porque la 5 ya es muy cara. Mira, la 5 es un monstruo, ¿verdad? Con el Cortex A76, pero Raspberry Pi 4 es muy buena. La 3 creo que también lo puede, pero la 3 ya se está quedando muy desactualizada. Entonces la 4 es un punto muy bueno. De hecho, la 4 tiene la versión de 8 GB, entonces pues también, ¿verdad? Pero pues como les digo, solo si ustedes lo quieren adquirir, si no, pues, o tal vez alguien de un grupo pues lo puede adquirir, se lo van prestando, no hay ningún problema también. Eso es muy bueno, ¿verdad? Y todo sale por el paralelismo, ¿verdad? Las instrucciones paralelas que puede incluir C en Raspberry también son muy buenas. Hay otro, esta es una plaquita, es el STM32. Uy, se me olvidó, pues les debo el modelo. Vamos a ver si me recuerdo. STM32 F disco 1, me recuerdo que era. Voy a buscarlo. Vamos a buscarlo rapidito. Porque acá es este. Es este señor que está acá. Este, este señor tiene un Cortex M4. Aquí lo que vamos a ver es un Cortex M4. Y como les digo, son procesadores tan pequeños que se usan en IoT o en cualquier otro tema. Son procesadores tan pequeños que pues aquí se las tienen que ingeniar. Y aquí hay otra operación que no es paralela, sino que es que corrimiento. Le dicen shifter. Le voy a poner el shifter, parallel shifter. No sé si ustedes ya llevaron Orga o están llevando, o si ya la llevaron alguna vez. Hay un corrimiento de bits, ¿se recuerdan cuando se hacen los flip-flops? Un corrimiento de bits, creo yo, o es el sumador, creo yo, que es el que corre bits. Algo así es la idea de barrel shifter que tiene este STM32, disco 1, y eso que hace que optimice la optimización. Eso hace que, perdón, optimice la multiplicación. Mira, aquí no se multiplica. Este muchacho le podemos poner unas instrucciones para que no multiplique, sino que en lugar de multiplicar solo corra bits y eso hace mucho más rápido el procesamiento. Pero pues son estos pequeñitos que tienen esas optimizaciones tan curiosas. No cabe duda que todos deberán tener. Estas son las que yo conozco, el paralelismo de la Raspberry y este señor que tiene el corrimiento. Pero al final son puras invenciones de compiladores, ¿verdad? Ahí detrás está cómo se hacen las instrucciones paralelas o corrimientos o shifters, ¿verdad? Son tan interesantes, ¿verdad? Al menos a mí yo lo encuentro interesante porque tal vez
me gusta mucho estas placas de desarrollo, tal vez no como tal IoT de venir y crear modelos o implementaciones en hardware, sino que me gusta explorar estos procesadores pequeños y ver qué les puedo poner y todo. Me fascina. Entonces ese es como que uno de mis hobbies, ¿verdad? Venir y ver qué hago con una Raspberry, venir y qué hago con un STM32 o un Arduino y cosas así, pues me gusta mucho. Pero pues tiene estas implementaciones tan curiosas que son aplicaciones de los compiladores. Y al final, pues no está de más mencionar la investigación eh, en la, como tal en la, en en las universidades, pues se investiga mucho. Este es Google Académico, por cierto. Si usted, yo siempre les recomiendo usar Google Académico, no usen Google normal, busquen Google Académico. Entonces, aquí que vamos a ver compiladores cuánticos y lo vamos a ver desde el año 2025 para acá. Dice un compilador para computación cuántica distribuida. O sea, la gente ya está hablando de otros temas aquí muy fumados, dirían por ahí, ¿verdad? Eh, diseño diseño de algoritmos, mitigación de error y optimización de un compilador para computación cuántica. Esto se hizo en el 2025, esta investigación. Acá está. Se hizo en la Universidad de Austin, en el Departamento de Ciencias de la Computación y métodos cuánticos de Estados Unidos. Acá está la investigación y todo, y pues eso nos falta como en universidad, ¿verdad? Publicar nuestras investigaciones y situaciones así, ¿verdad? Que ese es el diario vivir de una universidad, pero pues nos hace falta eso, esa optimización de compiladores, y ahí lo habla, ¿verdad? Pues esto los que hacen esto son los estudiantes, ¿verdad? O a veces los catedráticos, pero pues eso nos hace falta a nosotros dar ese salto. Un un circuito seguro cuántico y una metodología, no sé qué, vamos a ver. Fue publicado en la IEEE y pues tengo que pagar para verlo. Pero bueno, ahí están las investigaciones. Al final, pues lo delimité desde el año 2025, es decir, con aplicaciones o, perdón, investigación que se ha hecho el año pasado. Aquí hay otro compilador para computación cuántica distribuida, compilador para un enfoque de aprendizaje por refuerzo. Eh, una review o una vista previa una vista, como una lectura de las representaciones intermedias para computación cuántica. O sea, la gente está hablando ya cosas muy avanzadas. Por ejemplo, vamos a ver si aquí está el PDF, vamos a verlo. Aquí lo tengo. Una review de las representaciones intermedias de computación cuántica. Vamos a ver de dónde dónde son estos chavos. Parece que son de acá de Latinoamérica, miro yo, por sus nombres. Creo que sí son de aquí en Latinoamérica. Qué bueno. No dice de dónde son. Aquí, pues aquí lo están estudiando y todo, y al final, pues aquí pues menciona más o menos la estructura del compilador como tal el compilador de convencional, ¿verdad? Y imagino que después van a platicar de una representación intermedia cuántica. Pero bueno, al final, pues son investigaciones que se van haciendo, ¿verdad? Ese es el quehacer de la universidad, ¿verdad? Investigar, generar nuevo conocimiento. Aquí estamos hablando de código cuántico, ¿verdad? Tenemos aquí computación cuántica distribuida. Está interesante esta investigación, está interesante, la voy a leer más tarde. Entonces, al final, pues, es eso, ¿verdad? Hay mucha investigación, la gente está haciendo investigación, las universidades hacen investigación, están de lleno metidas en el
en estos temas de compiladores, ¿verdad? Y no creo que si lo cuántico no es lo único, solo puse cuántico yo por ser tendencia, pero aquí pues podemos poner, aquí hay compiladores paralelos, evaluación de la velocidad y energía para un multigrain, no sé qué es multigrain, compilador paralelo. Cafeína, como una librería runtime para paralelismo para soportar modelos, para soportar compiladores modernos de Fortran. Entonces alguien puede decir aquí, qué sé yo, de aquí ustedes pueden decir, bueno, un modelo de garbage collector ligero para lenguajes Java. Y esa es mi tesis y lo publico. Y si es así, pues me platican o vemos dónde lo publicamos, en qué revista o en la IEEE buscamos el apoyo y todo. Y se puede publicar y aquí estaría su tesis de ustedes. No sé, optimización o un garbage collector pequeño para lenguajes Java y listo. Y así, ¿verdad? Esa es como forma de investigar y ahí se generan las nuevas herramientas. Al final, pues, es que tenía yo algunos ejemplos, pero pues esta presentación ya tiene su tiempo, entonces pues quería hacer la búsqueda un poco más real y ver que se programa o que se investiga a grandes escalas todavía, ¿verdad? Pero son aplicaciones de los compiladores, ¿verdad? Bien, no sé si alguien tiene ahí alguna duda. Bueno, ¿qué vamos a dejar para la siguiente semana? O siguiente clase, pero qué bueno que fue para la siguiente semana, ¿verdad? ¿Qué vamos a dejar para la siguiente clase? Vamos a platicar de qué están viendo en las otras universidades. Y cuando me refiero a otras universidades, no es aquí en Guatemala, sino que a nivel extranjero, ¿qué ven a nivel de compiladores? ¿Qué estudian? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a ir cerrando un poco estas primeras clases teóricas, ¿verdad? Y vamos a centrarnos también en cuánto pagan por un ingeniero o arquitecto de compiladores. ¿Qué necesito para estar ahí? Vamos a estudiar ello, vamos a platicar de ello para ir cerrando la parte teórica de estas clases y enfocarnos en nuestro último tema, que podría ser nuestro primer tema técnico, ¿verdad? Que es los fundamentos de los lenguajes de programación. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene ahí alguna duda final o algo que quiera tocar, o todo claro. Si está todo claro, me pueden reaccionar con un pulgar arriba. Listo, gracias. Bueno, si todo está bien, todo está claro, entonces los espero la siguiente clase. Vamos a estar platicando como tal de qué hacen las otras universidades extranjeras a nivel de compiladores y vamos a platicar de qué se necesita y cuál es la oferta laboral en el mundo de los compiladores. Y platicamos ya con nuestro primer tema, un poquito ya adentrándonos, cómo es los fundamentos de los lenguajes. Quedamos así, nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Feliz día, Inge. Gracias. Feliz día. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día.